Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Esto es Brutalmente Honesto. Hoy día 1 de junio del año 2026. La verdad los eché muchísimo de menos. Tuve que ausentarme una temporadita porque tenía compromisos familiares, entre ellos la celebración del cumpleaños de mi amado hijo Nerio James, que hemos podido compartir porque ambos dos somos del mismo día y hemos podido compartir esa fecha muy especial después de ya aproximadamente 10 años que no podíamos celebrarlo juntos. Así que pues nada, un beso y un abrazo grande. AJ, I love you so very much. God bless you. And I always gonna be with you no matter what, no matter distance, no matter time. My heart is always with you and I always gonna be with you, all right? I love you so very much. Y pues nada, el tema de hoy es un tema fascinante y más o menos les quiero poner en contexto. Vi hace unos días una entrevista que me voló la cabeza, no porque tenga datos muy sorprendentes para mí, porque ya los lineamientos del contenido de esta entrevista yo siempre lo he tenido intuitivamente en mi corazón, en mi mente, pero las historias que compartió esta persona son fascinantes y yo soy testigo de primera mano de la veracidad de lo que esta persona nos cuenta en esta muy maravillosa entrevista. Así que pues nada, vamos a un poquito describir de qué se trata. Hay un programa del cual recomiendo mucho. Ahora está la herramienta de la inteligencia artificial en YouTube, donde puedes ver los contenidos traducidos con subtítulos o también inclusive ya en audio en nuestro idioma. Este programa es un programa de un podcaster que es muy interesante, de origen ruso, si no me equivoco, y reside él en California. El nombre del programa es Apolo el Original o Apolo the Original, Apolo con dos L's. Y él entrevista a nada más y a nada menos que a un gran profesional muy reputado, cuyo nombre es Jerry Marzinsky. ¿Quién es Jerry Marzinsky? Les cuento un poquito. Jerry Marzinsky es un psicoterapeuta licenciado retirado de Estados Unidos, conocido por su trabajo en entornos psiquiátricos, hospitales, prisiones y servicios de crisis psicológica. Desarrolló gran parte de su carrera profesional trabajando con pacientes diagnosticados con esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos severos. Su formación académica: estudió psicología y sociología en Barrington College en el año 68 y 69. Obtuvo un Bachelor of Arts en psicología en Temple University en el 72. Su formación incluyó estudios en sociología y criminología. Completó una maestría en consejería, rehabilitación, Master Degree en Rehabilitation Counseling en the University of Georgia en 1973 y 74. Realizó además 2 años de estudios doctorales en psicología, aunque las biografías públicas consultadas no indican la obtención del doctorado. Experiencia profesional. Trabajó en el 75 y en el 80 en el Central State Hospital, desempeñándose como consejero de rehabilitación psiquiátrica y posteriormente como evaluador vocacional, senior. Sus funciones incluyeron evaluación clínica, intervención en crisis, consejería individual y grupal, programas de abuso de sustancias y evaluación de pacientes psiquiátricos y poblaciones penitenciarias. En el 85 al 97 trabajó en el sistema penitenciario estatal de Arizona como Psychology Associated y posteriormente Psychology Associated en el Arizona State Prison Complex. Participó en el diseño y desarrollo de programas de salud mental, educación psicológica y tratamientos de abuso de sustancias para internos. También trabajó en hospitales psiquiátricos, centro de salud mental, prisiones estatales y salas de emergencias psiquiátricas. En el año 2010 y el año 2014 se desempeñó como Behavioral Health Social Service Evaluator en el Departamento de Emergencia de Tucson Medical Center. Se retiró de la práctica profesional alrededor de 2015 tras más de 35 años de trabajo en salud mental. Licencias y reconocimientos.
Fue licenciado profesional y consultor autorizado de la Junta de Examinadores de Salud Conductual del Estado de Arizona. Recibió el Arizona Department of Correction Meritorious Service Award por el desarrollo e implementación de programas computarizados de educación clínica y tratamiento de abuso de sustancias en instituciones penitenciarias. Recibió el Pima Community College Apple Award por excelencia en la enseñanza en el 96. Otras actividades. Además de su carrera en salud mental, ha sido piloto comercial con licencia. Es buzo certificado scuba desde el 72. Ocupó el rango de segundo teniente en la Arizona Civil Air Patrol. Fue asistente Scoutmaster en actividades juveniles de exploración. Es básicamente pues una carrera bastante prolífica y sobre todo podemos observar que es una persona muy pegada a lo académico, no es una persona, digamos, empírica, no es una persona entusiasta o un investigador, digamos, independiente. Más por el contrario, en sus pergaminos podemos observar, y es bastante notorio, que el doctor Marcinski ha hecho estudios bastante rigurosos en lo que viene a ser la ciencia del conocimiento, del comportamiento de las personas, ¿no? Ahora, lo que sí es que en esta biografía utiliza el término psicología y yo que tenga entendido, él estudió psiquiatría, que es una rama de la medicina, ¿no? Pero bueno, porque inclusive en el programa él es presentado como psiquiatra. Pero en fin, más o menos les quiero contar de qué se trata esta entrevista. En primer lugar, él ya había remarcado algo que desde el inicio de la entrevista que yo siempre he intuido y he vivido en carne propia, que es el tema de los malos pensamientos, ¿no? Él sostiene que los pacientes psicóticos, los pacientes esquizofrénicos, constantemente pues, mencionan que escuchan voces y que esas voces son voces que les indican realizar conductas negativas hacia ellos mismos, hacia terceros, e inclusive constantemente estas voces les dan mensajes peyorativos, ¿no? Negativos. Estas voces les dicen a estos pacientes que no valen la pena, que son un fracaso, que son feos, que deberían quitarse la vida y todo ese tipo de mensajes negativos. Entonces él reconoce una cosa que es bastante llamativa. En primer lugar, que es un patrón lógico. Si estamos hablando de que estos pacientes alucinan que escuchan esas voces, ¿por qué en todos los casos todos los mensajes son negativos? ¿Por qué no escuchan si en sus alucinaciones algún mensaje positivo? ¿Por qué todo el tiempo tiene que ser negativo? Eso es un patrón interesante. Segundo patrón interesante es que él encuentra lógica y coherencia en los mensajes. O sea, estos pacientes esquizofrénicos, psicóticos, intercambian conversación y diálogo con estas supuestas voces que ellos escuchan, y estas voces les contestan con lógica y coherencia a las preguntas que ellos le realizan y viceversa, ¿no? O sea, hay un intercambio coherente de información, no es un sinsentido. Entonces, si una persona, paciente de estas enfermedades psiquiátricas, alucina esas voces, ¿cómo esas voces van a tener lógica y coherencia? ¿Por qué no son palabras al azar o pensamientos absurdos? ¿Por qué tienen lógica? ¿No? Otra historia que él compartió que me pareció fascinante es la superfuerza que muchos de estos pacientes llegan a tener. Él cuenta el caso de un hombre de una contextura bastante modesta
que tenía que ser trasladado, un paciente esquizofrénico que tenía que ser trasladado de celda en una de las prisiones donde él trabajó, y se le informa que él debería desplazarse hacia esta otra celda y él se niega. Pero lo llamativo del tema no es solo que se negase a movilizarse a otro sitio, sino que es confrontado y enfrentado por el personal de seguridad de la prisión, que era mucho más robusta y mucho más grande. Y en un momento le infligen una descarga eléctrica para inmovilizarlo, y era un voltaje bastante elevado, no recuerdo exactamente cuánto era el voltaje, no voy a mentirles, pero era bastante elevado, y el paciente ni se inmutó, lo toleró, y lo peor de todo es que cuando lo tratan de reducir, lo tratan de atrapar, él literalmente mandó por los aires a los efectivos de seguridad, que eran muchísimo más fuertes y más robustos y más musculosos que él. Y el doctor Marcinski menciona que no ha sido un caso aislado, que por lo general, cuando hay crisis psicóticas de estos pacientes donde se vuelven violentos, la fuerza que ellos despliegan no se corresponde de ninguna manera a su contextura física. No se corresponde, no hay una correspondencia, no hay una forma lógica de entender cómo una persona de la contextura física que en este caso, por ejemplo, este paciente tenía, pueda pues prácticamente mandar disparado a gente que tiene una masa muscular y una contextura física muchísimo mayor, ¿no? Otra cosa interesante es que estas voces, en muchos casos, no son voces guturales o voces de ultratumba, sino que son voces que se reflejan con la voz de la propia persona. Es como que yo, digamos, escucho una voz constante que me señala algo, me indica algo que yo la reconozco como mi propia voz, y dice que eso es el disfraz que estas entidades utilizan, porque hacen pensar a la víctima que son sus propios pensamientos, pero son pensamientos externos, porque una de las conclusiones, o la más gravitante, y de repente los estoy spoileando, pero bueno, es importante, así que no importa, no pasa nada. Una de las conclusiones, la más contundente, el doctor Marcinski, es que él ha llegado a la conclusión que son entidades negativas que son los que producen estos estados mentales en los seres humanos, ¿no? Y es que hay otra cosa que él también le llama la atención, que estas supuestas voces, que son supuestamente alucinaciones para la narrativa oficial médica, detestan que se mencione a Cristo, detestan que se mencione el poder de Cristo, de Yeshua, de nuestro Yeshua, de Jesús Cristo. Yeshua, su nombre original en arameo, no les agrada, lo repelen. Inmediatamente otro patrón denominador es que todos los esquizofrénicos y todos los psicópatas, sociópatas que escuchan voces, que han sido entrevistados y ayudados por el doctor Marcinski, todos acusan que la voz repele sobremanera la figura de Cristo. Es interesantísimo. Otra de las cosas que él señala es que él está convencido que estas voces, que son entidades negativas, su misión es que son parasitarios y sustraen la energía, el sufrimiento y el dolor de sus víctimas. Estos pacientes esquizofrénicos, estos pacientes psicóticos, son constantemente bombardeados por mensajes negativos que los hunden profundamente en una paranoia, en una crisis existencial, porque se sienten muy disminuidos, ¿no?, en su amor propio, y obviamente eso conlleva un sufrimiento que estas entidades
disfrutan y se alimentan de esto, ¿no? Luego, él también señala que los antidepresivos y todas esas medicaciones han sido básicamente descubiertas de casualidad y que no hay pruebas clínicas que demuestren que curen este tipo de, entre comillas, alucinaciones, ¿no? Tanto así de que él llega a señalar que muchos pacientes prefieren dejar de tomar la medicación y seguir, entre comillas, con las alucinaciones, porque los efectos colaterales son bastante dolorosos, bastante incómodos, bastante sufrimiento. También señala, y esto es algo muy curioso, de que muchos de esos pacientes le indican ver figuras oscuras, llámense demonios, salir de entre las paredes, entendiendo que nosotros vivimos en un plano de realidad de tercera dimensión. Hay gente que tiene la capacidad en estados alterados de conciencia como son estos, de poder observar otras dimensiones. Y en este caso es bien curioso que personas en diferentes momentos le señalen la figura de las sombras que ven traspasar paredes, cómo así más de 2 o 3 personas tienen exactamente esa misma alucinación, digamos que fue esa alucinación, ¿no? Justamente eso. O sea, ¿cómo así? Digamos, vamos a poner un ejemplo, que él entrevista a alguien en el 89 que le indica eso, y que en el 95 entrevista a otra persona en otro sitio que también le indica exactamente lo mismo. Estoy poniendo un caso figurativo, no necesariamente puede haber tanto espacio de tiempo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que cómo es posible de que personas que supuestamente alucinan incoherencias le cuenten un patrón de alucinación en común. O sea, ¿en qué momento ellos se ponen de acuerdo para decir, sabes qué, hay que alucinar todos lo mismo para contarle al doctor Marcinski? O sea, muy llamativo. Luego también otra cosa es que él es testigo que muchas voces, estas voces que son entidades demoníacas, que lo resumen como que toda enfermedad psicótica, paranoide, esquizofrénica es una enfermedad, es provocado por entidades. Esa es la conclusión más importante. Y él dice que muchas de esas voces atacan a las personas que literalmente han tenido estados de trauma insuperables, ¿no? Han sido violados de niños y han quedado traumados, han sido maltratados o han cometido abuso de alcohol, de drogas, de sexo, que en el plano espiritual pues abren portales, en el plano físico de la medicina física es lo que está diciendo que efectivamente, que tan igual que como en el plano espiritual, este tipo de situaciones que le puede pasar al ser humano abre portales y que estas entidades aprovechan para pegarse a ciertas personas que han sufrido este tipo de situaciones y les indican constantemente que hagan daño o que se hagan daño a sí mismos, ¿no? Y es por eso que en particular él ha visto con bastante tragedia y dolor cómo ha habido personas que le han hecho daño a sus propios hijos, ¿no? Y es que estas personas acusan que esta voz les decía que le provoquen sufrimiento o hasta la propia muerte a los propios hijos, ¿no? Porque dice que estas entidades detestan a las criaturas, porque los niños son la expresión de Dios. Los niños, antes de ser programados en este mundo de arcóntico satánico, antes de ser programados, los niños son la pura expresión de la divinidad, del uno, del Dios verdadero, del Abba de Yeshua, del Dios verdadero, no el Dios de religiones y programaciones, el Dios verdadero. Y justamente los demonios hieren a Dios haciéndole daño a los niños. Recuerdo muchísimo, lo he mencionado en otros podcasts que he hecho,
que recuerdo haber visto una supuesta, no digo que es real, pero era una supuesta exorcismo. Yo lo pude ver, fue un video que inclusive lo tengo grabado en la computadora, donde el pastor le pregunta a la persona poseída, que era una mujer que hablaba con voz varonil, por qué le hacen daño a las criaturas. Y esta voz gutural, bastante macabra y siniestra, le decía que era porque era la forma de herir a Dios. Tiene sentido. Luego también señala, como les mencioné, que las voces son de entidades parasitarias demoníacas que no les gusta que los detecten. No les gusta que les digan que son parásitos, ¿no? Hay una manipulación permanente, las voces manipulan, y cuenta muchas aberraciones del mundo de la psiquiatría, entre ellos pues las terapias de choque eléctrico, que no mostraban mejoría en los pacientes permanentes, sino temporal, y que ocasionaban un sufrimiento, y que todo eso ha sido ocultado por la ciencia médica y la narrativa oficial. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y bueno, que básicamente la ciencia médica en esa rama no ha sido creada para ayudar, sino por el contrario. Muchos de los pacientes que reciben medicación no solo terminan dependientes de la medicación, sino que llevan una calidad de vida bastante lamentable. La ayuda que él ha realizado, ¿no? Él tiene una página web donde él eh, tiene información de cómo identificar a estas voces, que son entidades, literalmente lo señala así, y los pasos de cómo poder librarse de estas entidades, y que él ha tenido personas que han sido evaluadas antes que él los trate y después, y se llega a la conclusión esperanzadora de que ya no muestran cuadros esquizofrénicos o psicopáticos o paranoide. En pocas palabras, que los ha llegado a curar. Y él menciona algo que no quiero olvidarme, muy importante. Yo diría que lo más importante de todo esto es que él menciona que en toda oportunidad y momento que él ha tenido de interactuar con estas voces, utilizando a sus pacientes, haciéndole preguntas, cuando ha habido alguna reacción negativa, él ha orado el Salmo 23, y las entidades han rechazado completamente esa oración, han por un momento cesado su hostigamiento a la persona, porque no soportan esa oración. Y no en uno, en todos los casos, en absolutamente todos los casos, estas entidades, estas voces demoníacas, no soportaban el Salmo 23, no lo soportaban. Increíble, no lo soportaban. Y él cuenta cómo él mismo también ha sido atacado en algún momento. Él cuenta que, y como he contado en su biografía, él es un profesional nadador, y sobre todo un scuba diving, o sea, un buceador profesional certificado. Y él sintió como en una oportunidad, cuando salió a practicar su deporte, que es el nadar, el sumergirse en aguas, él cuenta como una voz, que él identificaba como su propia voz, le indicaba y le decía constantemente que se iba a ahogar, que se iba a ahogar, que él iba a morir en ese día, que él era débil, que no iba a conseguir su objetivo de sobrevivir, y que en un momento él empezó a sentir que eso realmente iba a ocurrir, y empezó a desvanecerse mientras se sumergía en el agua, y que tuvo un momento de acercamiento a Dios donde él llega a ver o percibir ese amor de la luz, que es el verdadero Dios, el Dios de Yeshua, y llega a sobrevivir, y le cambia la vida porque él empieza a entender cómo funcionan estas entidades. Y acá cuento unos casos que son
realmente alucinantes. O sea, para cualquier persona que tenemos cierto escepticismo en las cosas porque somos racionales y lógicos, no tiene ninguna lógica, ¿no? Lo que les voy a pasar a contar, pero sin embargo, en más de una ocasión, él señala que ha tenido pacientes que le han contado que las voces le indicaban acciones criminales. Y él cuenta el caso de un chico que una voz le decía, tal día, en tal sitio, a tal casa te vas a meter. Y cuando se metía, había una persona que posiblemente lo podía atrapar y la voz le indicaba, vas a ir por tal corredor, vas a saltar por tal sitio, vas a subirte a tal sitio, por ahí vas a avanzar, vas a bajar y te vas a poder escapar. Y hacía lo que la voz le indicaba y se llegaba a escapar. Y eran para diferentes tipos de acciones criminales y no era una sola persona la que le contaba estas situaciones. Y también otra cosa que él señala que le pareció bastante llamativo es que en más de una ocasión muchos de estos pacientes le decían cosas, informaciones, que solo él sabía. Entonces, retrocedamos, una persona, paciente esquizofrénico, diagnosticado con esquizofrenia, ¿no? Un paranoide y qué sé yo. Supuestamente, según la ciencia oficial, se inventa cosas y esa voz es una de las cosas que se inventa, o sea, es una fantasía, es una alucinación. ¿Cómo esa fantasía y alucinación le va a transmitir información personal del doctor? ¿Cómo esa alucinación sabe cosas personales del doctor? ¿Cómo? ¿Cómo? Es increíble. Y otra de las cosas que él acusa es que la ciencia médica, a él cuando empezó a ser uno de los pocos que se quiso sumergir en el conocimiento de saber qué decían estas voces, fue bastante atacado y que muchos de los estudios de las grandes revistas médicas dedicadas al rubro de la psiquiatría y todas esas publicaciones médicas son una gran mentira, que en las instituciones, con el pretexto de que es la seguridad de la persona está en riesgo, o sea, del profesional, del investigador, no los dejan ingresar prácticamente a los psiquiátricos o a las prisiones con prisioneros con patologías psiquiátricas. No los dejan ingresar a investigar y prácticamente todos los estudios publicados se inventan, son inventados. No han sido, no ha habido estudio de campo, como quien dice, porque no les permiten hacer esos estudios por esos temas de supuesto peligro y qué sé yo. Entonces realmente es increíble, es una entrevista imperdible. Yo más que feliz de compartir con ustedes el link. Y ahora voy a mi caso personal. Yo he sentido también en algún momento de mi vida, hace muchos años, no podría decir que voz, como voz propiamente, ¿no? Como una voz que me dictamine algo, pero sí he sentido, me he sentido avasallado por malos pensamientos, ¿no? Por pensar que tragedias y cosas negativas van a ocurrir, por sentir desconfianza de personas de mi entorno que no me dieron motivo nunca para desconfiar, pero me venían esos pensamientos en forma muy errática, o sea, sin motivo ni razón. Y yo eso lo experimenté por muchos años, ¿no? Nunca podría decir de que tuve unas actitudes paranoides de tener pánico, miedo. No, no, tampoco eso sería mentir, ¿no? Nunca lo he sentido. Pero sí me venían pensamientos de la nada, que yo no entendía por qué. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué me vendrían ese tipo de pensamientos
de la nada, ¿no? Y ahora, con los años que han pasado, bastantes años, que me he vuelto una persona un poco más investigadora de este tipo de cosas, he llegado a la conclusión de que definitivamente he sido atacado por entidades que buscaban en mí el sufrimiento y el dolor. Y obviamente, como dice el doctor Marcinski, esto no es una cuestión, eh, esto no es una cuestión poco frecuente, ¿no? Esto nos pasa a diario. Estas entidades nos atacan a diario, ahora, ¿no? Puede ser de que no en todos los casos estas entidades lleguen a pegarse a la persona. Hace tiempo escuché a un especialista en hipnosis regresiva peruano que radica en los Estados Unidos, de apellido Sangio, muy interesante. Él decir que nosotros tenemos alma, periespíritu y espíritu, ¿no? Y que el alma es justamente el espíritu dentro del cuerpo, del contenedor. El periespíritu es, digamos, un revestimiento externo al cuerpo, que es lo previo al espíritu, o sea, al alma cuando ya no está en el cuerpo. Pareció muy interesante. Y aparentemente, pues estas entidades, es mi conclusión muy personal y puedo estar equivocado, pero estas entidades en ciertos casos, dependiendo de la gravedad del trauma o dependiendo de la gravedad de las adicciones o malos hábitos de la persona, se llega a pegar. Como a veces me parece haber escuchado que hay una expresión en ciertos lugares que dicen se te sube el muerto. O sea, parece que estas entidades negativas a ciertas personas en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, se le pegan, ¿no? Se le pega. Entonces, pues, al ocurrir eso, desarrollan estas conductas psicóticas, paranoides, ¿no? Y escuchan estas voces, que en muchos casos también dice que no necesariamente es la voz propia de la persona, sino que se le puede presentar con una voz de un familiar, de un ser querido. Pero lo que nunca falló, y eso es la conclusión a la que quiero llegar, lo que nunca falló, según el doctor Jerry Marcinski, es recitar esto. Abba, que era el nombre que Yeshua utilizaba para su padre, va a ser reemplazado en esta oportunidad. Lo quiero reemplazar por la palabra Dios para ir un poco más, como quien dice, directo a lo que Cristo nos dejó, a lo que Yeshua nos dejó. Y dice así, este es el Salmo 23, este nunca falló. Y lo recomiendo muchísimo a todos los que me puedan estar oyendo, que al levantarse, antes de empezar el día, donde van a ver estas entidades merodeando, y al dormir, antes de ir a dormir, antes de entrar en el estado de sueño donde pasamos otras realidades, oremos esta bellísima oración para ser protegidos. Y es: Abba es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Abba moraré por largos días. Amén. Y en el nombre de Abba, el Dios verdadero, de Yeshua,
y por la sangre sagrada de Yeshua, yo reyecto y rechazo cualquier entidad negativa que quiera perturbar a esta hermosa humanidad y pido su protección. Mi amado Yeshua, mi amado Abba, protégenos. Amén. Pues nada, chicos, esto ha sido un programa muy bonito, muy especial. Espero que haya sido de vuestro agrado y yo estoy segurísimo que mucho de lo que les acabo de comentar les ha resonado, porque es muy común que en determinados momentos de la vida de un ser humano has tenido esos famosos bajones, ¿no? Estoy bajoneado, pero ¿bajoneado de qué? ¿No? Bueno, es que me vino un pensamiento, pero ¿de dónde vino? ¿Es realmente tu pensamiento o realmente es una entidad o algo que te quiere hacer pensar en cosas negativas? Porque esto es lo curioso, nunca son cosas positivas, nunca, ¿no? Y ya se está rompiendo el delgado hilo entre lo supuesta ciencia y lo metafísico. El plano espiritual es bastante real, no es algo gaseoso, no es algo intangible, es muy tangible, es muy tangible. Es comprobado que una persona con una energía negativa afecta el entorno y una persona con una energía positiva y con positivismo en la vida también afecta positivamente a su entorno. Y eso lo menciona también el padre Marcinski, que él ha sido testigo de cómo de las energías afectan los entornos y a las personas que obviamente están en ese entorno, ¿no? Entonces, las herramientas del juego las tenemos ahí. Esta oración del Salmo 23 es una oración linda y maravillosa. Utilicémosla, porque vuelvo y repito, el padre Marcinski señala en todas las entrevistas que él hizo con todos estos pacientes psiquiátricos que decían escuchar voces negativas, en todos los casos cuando él recitaba el Salmo 23, las entidades cesaban el hostigamiento o se iban por un buen rato, ¿no? Entonces es porque tiene un poder y es el poder de la palabra, la vibración de la palabra, ¿no? Recordemos que el universo es energía, frecuencia y vibración. Esa vibración de la palabra, porque la palabra tiene poder, estás decretando la protección del creador verdadero. Entonces, en tu libre albedrío, si tú declaras su protección, Él te va a proteger y nada te va a poder hacer daño. Absolutamente nada. Porque tú no lo estás permitiendo, ¿no? Y para toda actividad, parece mentira, esto es muy tangible, pero para toda actividad, para ir a trabajar, para salir a una fiesta, para tomarte unos tragos, para todo, para conocer una persona, para todo debemos pedir protección, porque no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Y en estados alterados de conciencia justamente es cuando estas entidades penetran en nuestra aura y nos hacen daño. Entonces, juguemos el juego. Si tenemos las herramientas hay que jugarlo bien. Podemos contrarrestarlo. Y lo digo con bastante humildad. Podemos contrarrestarlo simplemente no poniéndonos no exponiéndonos, no pidiendo este bloqueo energético y esta protección con el manto dorado de protección de nuestro Señor, del Dios verdadero, encomendándonos a Yeshua y al poder de su sangre sagrada. Juguémosle el juego bien. De eso se trata el conocimiento, porque solo la verdad nos hará libres. Ahí nos está diciendo el mensaje Yeshua. Utiliza bien tus palabras y vas a ser libre. Práctico. Si tú utilizas bien tus palabras, ¿qué son las palabras? Son conjuros. Y hay positivos y negativos.
Entonces, utilizando un conjuro de protección positivo, que es una oración tan linda como el Salmo 23, estás blindándote de ataques. Porque no hay que tener miedo. Por amor hay que ser valiente. Si tú amas a Dios y amas a Yeshua, no hay que temer. No hay que temer. Ellos, recordemos, se nutren su alimento es el miedo, no hay que temer. Créame, y no es por hacerme el importante, pero en esos días me han pasado muchas cosas, ¿no? ¿Qué podría yo decir? De repente ya no saco el programa, ya no doy información valiosa para la gente, pero eso sería, en primer lugar, rendirme. Y yo amo, y el amor es valiente. Aparte, como amo, no temo. Entonces, si yo no temo, ¿por qué voy a dejar de hacer una de las expresiones más lindas del amor, que es compartir conocimiento? No puedo amilanarme, no puedo sentir miedo, porque eso sería contradecir al amor que yo siento y digo sentir por Yeshua y por Abba, por nuestro Creador, por nuestro Dios verdadero. Entonces no puedo detenerme. Puedo hacerme pausas, sí, porque a veces la vida nos indica en qué momento hay que realizar algunas otras cosas, pero siempre, siempre volveré a hacer lo que es mi misión, mi Ikigai. Mi Ikigai es transmitir, es compartir conocimiento para que cada ser humano que pueda estar escuchando este podcast saque sus propias conclusiones y de entre todo pueda de repente tener algo que le ayude. Y si yo de cierta forma estoy contribuyendo en un poquitito a que la gente pueda ser un poquito más feliz, para mí esa es la recompensa más grande. Y no necesariamente me voy a enterar. Y mi ego no necesita que le alimente con elogios ni con felicitaciones. Con solo saber que estoy haciendo mi misión, que es compartir este conocimiento, ya con ese hecho me siento que puedo ir a la cama a dormir en paz. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto y nos estamos viendo en el próximo programa. Ahora voy a hacer formatos de programas no muy extensos, voy a tratar de comprimirlos bastante porque la información es dinámica y por más que haya temas bastante interesantes, parece mentira, pero estás viendo una cosa y te llega la sugerencia de otra cosa que también te llama la atención y le das clic y luego otra cosa y al final no terminas escuchando completo las cosas. Entonces voy a ser un poco más conciso de hoy en adelante. Muchísimas gracias, gente. Que Dios me los bendiga. Recuerden el Salmo 23. Recuérdenlo, sí, por favor. El Salmo 23 es muy, muy importante. Importantísimo. Eso fue Brutalmente Honesto y nos vemos la próxima. Yo soy Neo. Hasta pronto.